Buenas noches. Quiero agradecerles a todos aceptar la invitación este día para participar de este webinar en formato live en la plataforma Zoom. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de presentarlos, quisiera esperar unos 3 a 4 minutos más, a esperar que mucha más gente se conecte y empezamos directamente. Bueno, estamos muy agradecidos en Rocol con toda la gente que ha aceptado esta invitación, tanto doctores como físicos médicos, tecnólogos de radioterapia. El día de hoy tenemos a un gran invitado, es el doctor Julio Argüello, costarricense. El doctor Julio Argüello tiene un gran currículum, una gran formación en el área de radiooncología. Es especialista de oncología radioterápica de la Universidad de Costa Rica, también del Instituto Catalán en Barcelona. Tiene estancias formativas en unidades funcionales de oncológicas, máster en aplicación de tecnologías avanzadas, máster internacional en oncología clínica, máster internacional en técnicas de radiocirugía. La mayor parte de estos estudios los hizo entre España y Costa Rica. Como experiencia laboral, ha trabajado en el Hospital de México, en San José, Costa Rica, en el Centro Médico de Radioterapia Siglo XXI, actualmente, lo mismo que en el Hospital de México. Es profesor de posgrado de la Universidad de Costa Rica. En fin, tiene un currículum, un gran currículum. Es muy joven, el doctor Julio Argüello, así que se ha dedicado a estudiar, se ha dedicado a especializarse en el área de radiooncología. Quiero nuevamente, a nombre de la compañía de Rocol, agradecerles. Sé que el horario no es fácil, 7:30 de la noche, pero bueno, escogimos este horario para que la mayor cantidad de gente pueda conectarse ya desde la comodidad de sus casas. Y quiero, antes de darle la palabra al doctor, empezar esta especie de live de entrevista, explicar un poco la dinámica. Este nuevo formato que venimos manejando lo hemos diseñado para que sea algo un poco más fresco, algo más dinámico. El doctor eventualmente vamos a tener una conversación acerca pues, de su formación, de su experiencia, de los casos que él ha tratado, que le han parecido interesantes, retadores. Él nos va a hablar un poco también de un tema que le apasiona mucho, que son estos pacientes que recaen nuevamente en cáncer y les toca ser reirradiados. Y finalmente, pues, hablaremos un poco de tecnología. Al finalizar este live, daremos la oportunidad a preguntas por parte del público para que podamos interactuar un poco más con el doctor. Entonces, quiero agradecerle también al doctor Julio Argüello por aceptar esta invitación. Y quisiera empezar, doctor, con una pregunta que yo sé que es muy sencilla, pero que nos gustaría escuchar desde sus palabras. ¿Quién es el doctor Julio Argüello? Bueno, primero buenas noches a todos. Agradecerle a Milcar por la invitación, a Ricardo, que siempre hemos tenido un apoyo muy importante de logístico académico de Rocol y gracias a ellos tenemos en nuestro país un equipo de radioterapia que nos permite, ¿no? Aplicar todas esas nuevas tecnologías a nuestra población. Y aquí hago un paréntesis, hace algunos años esos pacientes tenían que salir del país para ese tipo de tratamiento, lo cual no siempre es fácil y es complejo. Y ahora ya contamos con esta tecnología desde febrero del 2019 y hemos tratado más de 200 pacientes, que aunque parecen pocos, realmente no nos parecen poco a nosotros, ¿no? Bueno, no soy tan joven, Amílcar, no soy tan joven. Bueno, yo soy... Pero doctor, pero luce muy joven, No, muy no. jovial. Bueno, yo soy médico de oncología radioterápica, formado, como lo dices aquí. He tenido la oportunidad, gracias a muchas personas que
que han creído en mí y que me han apoyado, familia, etcétera, y he podido pues estar aprendiendo de otras personas. Em, a nosotros en nuestro país y a mí particularmente me costaba mucho salir de esa burbuja, antes no la de ahora, ¿no? Y salir del país, pero bueno, tuvimos la oportunidad de salir y bueno, he recibido mucha ayuda de muchas personas, em, y he podido aprender eh, de muchas personas, de gente que ha sabido hacer las cosas bien y bueno, aprendiendo lo bueno y lo malo de ellas y de los centros donde ha estado. Soy un apasionado de lo que hago, a veces un poco más de la cuenta. eh, y bueno, trabajo, como lo decías, en un hospital público y trabajo en un hospital privado como es nuestro centro el Centro de Radiocirugía Robótica CyberKnife, pertenece también a nuestra hermano de El Salvador, del Centro Internacional del Cáncer. Y bueno, y hacemos tratamientos de radiocirugía y de CBRT, básicamente. Qué bueno. Doctor, ¿y por qué eligió la radiooncología? Usted estudió eventualmente medicina. Hay un abanico de posibilidades de Sí, especialidad sí, sí. médica. Yo cuando estaba terminando la formación me gustaban muchas cosas. Inclusive inicialmente intenté hacer otra especialidad. eh, como a todos, pues vámonos encaminando. A veces no salen las cosas como uno cree o quiere. Y bueno, se me presentó la oportunidad, me gustaba también oncología como parte de ella y creo que vi un vacío tal vez dentro de la especialidad porque realmente nosotros cuando yo me empecé a formar éramos muy poquitos en este país, realmente pocos. Y entonces creí que había un mercado y creo que eh, fui avanzando ahí y realmente me gustaba. Y esto ha cambiado mucho, ¿no? Para muchas personas que están escuchando, la radioterapia ha cambiado muchísimo en los últimos 20, 30 años y en nuestra área ha sido abismal el cambio en los últimos 10 a 15 años, ¿no? Así que permite aprender todos los días y estudiar con mucha frecuencia para poder mantenerse un poco activo, ¿no? Sí, sí, usted tiene mucha razón. Bueno, yo estoy vinculado a la radioterapia, pero desde el punto de vista de física médica y realmente que esta área de la medicina es demasiado emocionante y estoy totalmente de acuerdo con lo que usted dice. ¿Cuántos años de experiencia tiene usted en la especialidad? O sea, realmente desde cuando usted termina de hacer su rotación y empieza ya en funciones Bueno, a trabajar. 10 años, ya 10 años después de que volví, y con cierta intermitencia uno ha estado, pues, aparecen oportunidades y entonces, pues, hay que aprovecharlas, ¿no? Y he salido, pero sí, más o menos 10 años desde la graduación hasta ahora. Y entonces, en los centros que ha trabajado puntualmente en Costa Rica, son en el Hospital México y en Eh, el siglo XXI. el Hospital México, que es como te comentaba hace un rato, el único centro público del país, es un centro de radioterapia muy grande, probablemente sea uno de los más grandes en Latinoamérica porque está todo concentrado, es un país pequeño, está concentrado todo en un solo centro, con 5 aceleradores prácticamente doble turno todos, y toda la población, que es más o menos un 90% de la población tiene seguridad social, tiene que acceder a este centro que está en San José. Hace ya algunas décadas también hay un centro privado, y más o menos en el 2012 también logré entrar a este centro privado, que hasta febrero del 2019 era el único centro privado que había en el país con un equipo Trilogy, que es lo que funciona actualmente. Y a partir de febrero, pues ya se nos había presentado las posibilidades de este proyecto y bueno, obviamente muy emocionados desde el 2017 más o menos que eso se nos presentó y ahí estamos todavía. Entonces, en el centro que está el CyberKnife es el Centro Médico Siglo XXI, ¿verdad? No, no, en el siglo XXI es un Trilogy, es un equipo, un acelerador lineal, un LINAC, y en otro centro se llama Centro de Radiocirugía Robótica, que está dentro Sí. de un centro, lo que se llama el Centro Oncológico Costarricense, que es un centro privado, donde tenemos la posibilidad, que eso es muy bueno para nosotros, de tener no solo un grupo oncológico, ¿no? Donde hay muchos especialistas, un grupo multidisciplinario, sino que tenemos
un PET, resonancia magnética a pocos pasos del cyber. Entonces hacemos todo lo que es la simulación con resonancia, con algunos con PET y tomografía obviamente para el centro. En un solo edificio tenemos todo. Y acá en este centro donde está el CyberKnife, ¿cuántos pacientes de cáncer de próstata tratan al año? Bueno, en el cyber, no te tengo ahorita la cifra, pero empezamos el año pasado, hemos tratado tal vez unos 20 pacientes, 25 pacientes con SBRT en ultra hipofraccionamiento. Eso es El resto, una sola fracción. No, en 5. En En 5. 5 fracciones, el gran peso, el gran volumen ha sido sistema nervioso central y algunos pacientes de SBRT que podrían ser más o menos calculo que un 15 o un 20% de esos poco más de 200 pacientes que hemos tratado. Ok. ¿Y cuáles fueron los criterios clínicos utilizados para hacer estos con el CyberKnife? En ultrahipofraccionamiento en casos de próstata, pues son criterios que se han estado manejando en los últimos 3 a 4 años, 36,25 Grays en 5 fracciones, 7,25 Grays por fracción. Eso es lo que la mayoría de los estudios se han estado trabajando. Y eso es el fraccionamiento más habitual utilizado a nivel mundial y lo que hemos venido nosotros aplicando a los pacientes bien seleccionados, ¿no? Generalmente los pacientes les hacemos una resonancia magnética multiparamétrica y tienen que ser estadios tempranos, órgano confinados, ¿no? Generalmente de riesgo intermedio, tanto grupo 2 como grupo 3, o sea, riesgo intermedio favorable y bajo riesgo cuando el paciente pues cumpla ciertos criterios también, ¿no? Pero generalmente son pacientes, obviamente, órgano confinados y riesgo intermedio y bajo. ¿Y cuál cree usted que ha sido el aporte de la radiocirugía robótica para este tipo de pacientes que se han tratado con ultra hipofraccionamiento? Yo creo que mucho. Históricamente hemos hecho tratamientos en 38, 40 fracciones. Eso conlleva, entre otras cosas, y nos ha pasado descontinuamiento, el paciente descontinúa el tratamiento, eso impacta obviamente la supervivencia de los pacientes. Muchos pacientes cuando le dices que tiene que ir 7, 8 semanas a un centro de radioterapia, no lo quieren hacer. A más de que esas 38, 40 visitas, eso conlleva un costo económico y impacta definitivamente en la persona y en los sistemas de salud. Desde que empezamos a hacer ultra hipofraccionamiento, los pacientes, pues lo que nos visitan son 5 días, generalmente 5 días continuos, no tenemos por qué hacerlo, digamos, en días alternos, no tenemos necesidad de eso. El paciente cómodamente sigue haciendo su vida habitual, un tratamiento que no suele ser más de 30, 35 minutos y obviamente el paciente se siente mucho más cómodo y regresa, como le decía, a sus actividades de vida diaria, a su trabajo, a su casa, no tiene que estar fuera de su casa por un periodo de tiempo o de su trabajo por un periodo de tiempo prolongado. Así que, y los estudios han demostrado igual control bioquímico, igual supervivencia global y con una disminución por lo general en las toxicidades tanto agudas como crónicas. Pero entonces podríamos decir, doctor, que en el hipofraccionamiento ganan todos. Gana el paciente como primera instancia porque puede tratarse en 5 días, puede optimizar el tiempo que le va a dedicar a su tratamiento, puede regresar a su casa en el menor tiempo posible. Gana usted como radiooncólogo porque tiene la posibilidad de tener una tecnología que le permite disminuir considerablemente el número de fracciones, pero también aumentar la dosis, lo que le llaman escalamiento de la dosis. Pero también gana el centro porque pues, tiene la posibilidad de tratar muchos más pacientes en el mismo tiempo que se tomaría con tecnologías convencionales.
Claro, protocolos porque clínicos estándares. definitivamente estamos escalando dosis, definitivamente, como usted muy bien lo dice, el paciente se siente más cómodo, nos sentimos muy cómodos con la plataforma multiplan de Accuray, con el sistema CyberKnife, así que pues con el tracking nos sentimos muy cómodos y bueno, tiene muchas ventajas para todos, ¿no? Y sobre todo impacto y beneficio clínico en el paciente y con muy bajas toxicidades. Y en este tipo de tratamientos, ¿de qué tiempo estamos hablando end-to-end? De que el paciente entra para entrar al workflow de que lo va a llevar Es finalmente una a recibir la pregunta radiación. interesante. Ahora estamos trabajando hace unas semanas para que ese tiempo sea cada vez menor. Definitivamente hay una primera valoración. Va a depender un poco lo el paciente decida hacerse el tratamiento, pero si el paciente decide en la consulta, pues al día siguiente estamos colocando 4 marcadores fiduciales, como es necesario hacerlo. Tenemos que esperar mínimo 5 a 7 días como mínimo para hacer los estudios. Hacemos para simulación, la simulación la hacemos con una sonda uretral, sonda Foley, hacemos una tomografía, hacemos una resonancia con secuencia T2 únicamente, así que todo eso disminuye un poco el tiempo de toma de imágenes. El paciente se le quita la sonda y luego lo tratamos. Y generalmente antes es interesante, duramos hasta una semana entre la toma de imágenes para el contorneo y planificación. Hoy en día estamos trabajando para que eso se disminuya a 2 o 3 días ese periodo. Así que pues puede ser un par de semanas o 2 semanas y media lo más que estamos en todo este end-to-end para tratar el paciente. Y días, intentamos de empezar lunes para que termine viernes, ¿no? Para que sea más sencillo para todos. Sí, pero ese sería el tiempo digamos, total de tratamiento Sí, para que el paciente pues haga las 5 fracciones, ¿no? Pero yo digo en una fracción, desde que el paciente entra a la unidad de radioterapia y sale el mismo día, después de haber 35 minutos. end-to-end. Entonces es Sí, un buen tiempo optimizado. sí, 30, a ver, puede ser 40 veces cuando hay algún grado de dificultad en la toma de imágenes, pues Cyber tiene que hacer toda una toma de imágenes previa, etcétera, pero no más de eso. Perfecto. Doctor, y en estos 10 años de experiencia que usted tiene, ¿cuáles han sido los 2 casos que usted diga, estos casos realmente han sido demasiado interesantes? Como profesional de la salud, como radiooncólogo, me ha esforzado mucho en tratar este tipo de pacientes, este tipo de casos. ¿Cuáles han sido Sí, esos 2 casos? yo tengo la ventaja, por decirlo de alguna forma, que he pasado por varias etapas de los tratamientos. Empecé formándome en cobalto, ¿no? En 2 dimensiones, después, pocos meses después, con LINAC, aquellos LINAC de Siemens que habían hace algunos años en 3D. Luego, en ese tiempo en el país solo teníamos así. Cuando salí pude ver un poco ya de pacientes con IGRT, con IMRT, y posteriormente a eso, pues, CBRT y radiocirugía, lo que es craneal. Eh, nos resultaba, y en la unidad funcional urológica en la cual yo trabajo, y nos resultaba, y eso es un poco lo que quería comentarles ahora también, esos pacientes que tenían recaídas locales de cáncer de próstata, porque generalmente la recaída local, históricamente, el paciente iba a tener una terapia de privación endogénica, un bloqueo endogénico, que obviamente eso es paliativo, y el paciente no tenía otra posibilidad de tratamiento. El paciente tratado con radioterapia en cáncer de próstata como tratamiento primario. Y fuimos un poco investigando, comentando, etcétera, y definitivamente los pacientes en próstata más retadores, obviamente uno sigue siendo la enfermedad oligometastásica, que pues eso es un tema un poquito aparte también, pero el paciente con recaída local. ¿Qué podríamos hacer con los avances tecnológicos que tenemos, con el conocimiento en biología molecular, con el conocimiento de imágenes que tenemos hoy día y con la mejoría en las tecnologías, como nos lo permite Cyber, de poder retratar esos pacientes bajo pacientes bien seleccionados? Yo creo que por ahí ha sido los pacientes pues, más retadores, el paciente que
hemos seleccionado y le hemos hecho una serie de estudios y hemos planteado la posibilidad de hacer una reirradiación. Creo que por ahí esa ha sido, digamos, una de las cosas más interesantes, ¿no? Y más retadoras. Sí, no, es que el mismo tema de reirradiación, la misma palabra genera, la verdad, Claro. mucho, ¿cuál sería la palabra indicada ahí? Mucho bombo, por decirlo así. Sería muy retador tener que tratar a un paciente que ya Claro. previamente ha sido tratado. A mí me gustaría que nos detengamos un poco ahí. Es muy común esto, o sea, ¿cuál es el porcentaje de pacientes que finalmente, no sé si usted conozca la estadística, Sí, de sí. pronto LATAM o... Hoy sabemos que los pacientes de alto riesgo, más de 1 de cada 4 que tratamos recaen. Paciente de alto riesgo, según la clasificación de AMIC o NSCN, ¿no? O sea, el Recae. 25%. Más de un 25% del paciente que hemos tratado con radioterapia, el paciente recae. Así que existe un volumen de pacientes que eventualmente podríamos, seleccionándolos bien, retratarlos con una intención curativa, y como ahora yo les presentaré un par de cositas, podemos hacerlo con una seguridad, con una precisión y una eficacia alta y con una baja toxicidad. Antes de que nos pueda presentar, ¿cuál es el enfoque clínico que le dan a estos pacientes? ¿O lo va a mostrar ahí en la presentación? Bueno, creo que creo que en la presentación algunas cosas, pero básicamente es el paciente que tiene una recaída de la enfermedad, que hemos determinado más o menos con una precisión bastante buena que es ahí la enfermedad y que podemos rescatarlo, ¿no? Ah, qué bueno. No, doctor, entonces adelante, si quiere Ok, mostrarnos algo. perfecto. Creo que es bastante rápido, espero no. Vamos a ver. Entonces, como les decía, pues ese tema de reirradiación como rescate en recurrencia local. Y para ver si puedo. eh, Latinoamérica no escapa de esto, y nuestro país no escapa de esto. Nosotros tenemos una incidencia de cáncer de próstata muy alta. Nuestro país tiene una alta mortalidad en cáncer de próstata, una alta incidencia en cáncer de próstata, y sigue siendo un tumor muy, muy común. Fíjese que la radioterapia juega cada día un papel más importante en tumores localizados, órganos confinados, por lo menos en Estados Unidos. 1 de cada 4 pacientes o 1 de cada 3 pacientes recibe radioterapia para su tratamiento de cáncer de próstata. Cada vez pacientes solicitan, buscan una opción no quirúrgica en cáncer de próstata. Y es lo que le decía, la recurrencia en pacientes de alto riesgo está por encima del 25%. Es un poquito menor con braquiterapia, pero es muy alto. Y vean que más de la mitad de estas recurrencias son locales. Eso quiere decir que es un volumen realmente muy importante. Y lo que les comentaba hace un rato es que realmente esos pacientes, cuando había una radiorecurrencia, paciente lo que se daba es una terapia de privación androgénica, que eso realmente es un tratamiento paliativo, que hay que tomar en cuenta que esa deprivación androgénica tiene unos efectos secundarios importantes en el tiempo, y que realmente con esta terapia el paciente no iba a tener, no se cura, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque cuando hacemos una terapia de privación androgénica, la castratoresistencia ocurre, casi siempre ocurre entre los 18 y los 36 meses. Y esto al final puede requerir algunas terapias sistémicas, ¿no? Un doble bloqueo, quimioterapia, y realmente esos pacientes lo que tienen es una recaída local. Y es lo que usted decía, Amílcar, hemos sido formados con esa, de pensar de que la reirradiación no se debe hacer porque va a exceder tejidos, las tolerancias de tejidos normales. Eso lleva muchas preocupaciones por la toxicidad grave que eso pueda tener.
y si no se hace bien, puede suceder, ¿no? Pero por eso hay que escoger bien el paciente, seleccionar bien el paciente y tener en cuenta varios criterios para y poder controlarlos para que disminuir esa posibilidad. Y lo que le comentaba, gracias a todas estas plataformas que tenemos hoy en día, tenemos la resonancia magnética que utilizamos nosotros, que sea multiparamétrica, biparamétrica, etcétera, inclusive como en PET, con estudios muy sensibles inicialmente con colina, hoy sabemos que con PSMA es mucho más sensibles, nos permite de una cierta forma hacer una radiación segura en estos pacientes. Y vean que lo que decías, desde algunos años hemos venido haciendo reirradiación en pacientes con metástasis óseas, reirradiación en pacientes con metástasis cerebrales, reirradiación en pacientes con tumores primarios del sistema nervioso central, inclusive hemos tenido nosotros mismos reirradiación de pacientes con cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de cabeza y cuello, y todo esto en pacientes que ya han sido irradiados, y entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo con cáncer de próstata? Y eso es una de las cosas que quería traerles ahora. Vean que históricamente es cierto, los pacientes con recaídas locales se les ha dado algún tipo de tratamiento, eh, eh, pero digamos, esas son las complicaciones de esos rescates en tratamiento local de pacientes que han recaído después de cáncer de próstata. Vean la cirugía con incontinencia hasta de un 80%, esos pacientes llevando una muy mala calidad de vida, un poquito menos en braquiterapia, un poquito menos en ultrasonido de alta intensidad, pero generalmente estos datos nos hacen pensar que evidentemente hacer estos tratamientos en pacientes previamente irradiados nos va a llevar a complicaciones muy importantes, no solo de incontinencia, sino de estenosis o inclusive de fístula, ¿no? Y hoy sabemos que menos del 2% de los pacientes que podrían tener un rescate local realmente lo reciben. Entonces, y lo que veníamos hablando, el papel de la radioterapia y de SBRT, sobre todo en radiación como rescate local, ha ido creciendo, la cantidad de literatura ha ido creciendo. Eh, la radioterapia estereotáxica es la estrategia de tratamiento de radiación más común hoy en día en la literatura, y basada en todos esos datos que presentaré muy rápidamente en cuanto a efectos secundarios, tanto gastrointestinales como genitourinarios tardíos, parece que podría ser la estrategia óptima en este tipo de pacientes. Y cuando tenemos en cuenta que había una mejora muy significativa en la toma de imágenes que nos permiten definir esos casos de resonancia magnética multiparamétrica y PET, que nos ayudan a identificar de forma segura estas recurrencias, inclusive excluyendo a algunos de estos pacientes de enfermedad metastásica, con inclusive índices de antígeno prostático específico tan bajitos como esto, que no nos permite estudios como gammagrafía ósea o, por ejemplo, TAC, pues nos permiten estar un poco más tranquilos. Y en comparación con otros tratamientos, como vimos en esta tabla, parece que la toxicidad es mucho menor con SBRT que con otros tratamientos. Así muy rápido. Inclusive tanto es así que el grupo de Toronto, el grupo de estudio de ciencias de la salud de Mark Corcoran, hace 2 meses publicó esto. Es un metaanálisis y una revisión sistemática de casi 500 pacientes que han sido reirradiados, como pueden ver aquí, en 36 grays en 6 fracciones, que es lo que nosotros hemos acoplado como reirradiación. Cuando hicimos una revisión previa, y ahorita lo verán con el estudio de Lille, ellos fueron los que empezaron, uno de los que han publicado esto, y ahorita lo verán, es como posiblemente el funcionamiento más utilizado. Vean que más de un 90% de los pacientes con reirradiación no han hecho una radioterapia, digamos, convencional o IMRT, digamos, de más larga duración, sino que han hecho SBRT, y las dosis van entre 25 y 36,25 grays. Ven que casi 7 de cada 10 ha sido reirradiado con el Cyber. También es una cosa importante. Y muchos han hecho radioterapia parcial de la próstata o hemipróstata, que se ha usado más o menos en un 50%
de los pacientes. Esta tabla está muy grande, no se puede ver, pero aquí la voy a intentar hacer más pequeñita porque este estudio, este es el estudio multicéntrico prospectivo del grupo de Lille, del grupo de David Pasquier. Es un estudio retrospectivo. Es el grupo que tiene más pacientes publicados, de 100 pacientes, muchos de estos tratados con Cyber, y utilizado el fraccionamiento que nosotros utilizamos, que es de 36 grays en 6 fracciones en días alternos. Y vean que con una toxicidad muy baja, un control local de 90%, una supervivencia libre de recaída bioquímica de un 55% y una supervivencia global de un 96%. Ok. Entonces, ¿qué se ha visto en todos los estudios, tanto el metaanálisis como otros estudios, que incrementando la dosis se aumenta el control local y la supervivencia libre de recaída bioquímica, que da más de 130 grays, tomando en cuenta el BET de un alfabeto común 1,5, que eso corresponde a 30 grays en 5 fracciones, se mejora la supervivencia libre de recaída bioquímica. Nosotros hacemos todavía un poquito más. En este metaanálisis el control local es de un 83%, la supervivencia libre de recaída bioquímica de un casi 60% y una toxicidad, como pueden ver aquí, que realmente es mucho menor, mucho más baja que con otros tratamientos. Y una cosa importante tener en cuenta que de los 3 factores pronósticos de supervivencia libre y recurrencia bioquímica de esa radiación es la clasificación de amigos. Entre más alto riesgo, pues la supervivencia libre y recurrencia es menor. El tiempo, el intervalo entre la primera radioterapia y la segunda también tiene que ver, es muy importante. Y el esquema, que es lo que les decía, menos de 120 grays o más de 120 grays de BET. Y pueden ver aquí que la probabilidad de supervivencia libre de progresión bioquímica obviamente está relacionada con el riesgo inicial, de bajo riesgo, intermedio o alto. La mediana, como pueden ver aquí, es casi 30 meses, y en el estudio que nosotros tomamos en cuenta desde el año pasado para tomar en cuenta para estos pacientes antes de ese metaanálisis, era que la supervivencia libre de recurrencia bioquímica a 3 años era de un 55% de los 100 pacientes que ellos publicaron. Entonces, ¿qué tomamos en cuenta? ¿Qué es lo que nosotros hacemos con los pacientes? ¿Cómo los seleccionamos para que esos pacientes puedan, decimos, bueno, podemos eventualmente hacer una validación, que el paciente tenga menos de 80 años, que tenga una expectativa de vida de más de 5 años, con un estado funcional bueno, que tengan menos de un T3 en el momento del diagnóstico del primario o de la recaída? Tomamos en cuenta cualquier Gleason o cualquier tamaño de lesión. Eso sí, los que son de alto riesgo hay que tener mucho cuidado. Aceptamos terapia de privación androgénica. Cualquier nivel de antígeno al inicio, pero que sea ojalá 10 en la recaída. Eso es muy importante, el tiempo de aplicación del antígeno, que sea más de 6 meses, porque cuando es de menos de 6 meses sabemos que eso es un factor pronóstico negativo. Que tengan un ADIR lo más bajo posible, ojalá entre 1,1 y 1,3, con bajos síntomas urinarios, con un buen flujo urinario, con un volumen de residual que sea lo menos posible. Esto hay que tenerlo mucho en cuenta para este tipo de tratamientos. Nosotros utilizamos, evidentemente, todos los pacientes tienen que ir con biopsia, todos los pacientes tienen que tener una biopsia positiva, aunque hay muchos grupos que con una resonancia multiparamétrica, con una sospecha de enfermedad, hacen reirradiación. Muchos grupos tienen PET o utilizan gammagrafía ósea. Nosotros utilizamos la resonancia magnética. No tenemos PET próstata específico o próstata sensible. Que el intervalo de tiempo entre el tratamiento primario y secundario sea al menos de 2 años. Eso es también muy importante. Y nosotros, y los mayores grupos, este grupo de consenso del tratamiento de rescate en braquiterapia, pero se ha tomado en cuenta también para tratamiento de CRT, que no tomamos en cuenta la dosis del tratamiento primario. Eso es muy importante, sino que hacemos una dosis con intención curativa. Y no sé, Amílcar, si me he extendido mucho, pero bueno, quería presentarles un casito. Me interrumpe Adelante, doctor. si estoy Adelante, doctor. durando mucho.
Este fue el primer paciente que tratamos. Hemos tratado en reirradiación muy poquitos casos, pero bueno, es interesante, ¿no? Este fue un paciente en el momento de 74 años. Había sido tratado por un T3, obviamente contacto rectal, con Gleason 7,4 más 3. No tengo el dato del número de muestras de cores positivos con antígeno 9. Y ese paciente había recibido, que era lo que hacíamos en ese momento, 74 grays en 37 fracciones, a 2 grays por día en 3D, con lo que hacíamos en el año 2009, que terminó en diciembre el señor, con una placa que le hacíamos a los pacientes inclusive una vez a la semana, lo cual, pues esto no es, o sea, no hacíamos bien las cosas en ese momento, pero lo que teníamos, el paciente recibió 2 años de terapia de privación androgénica, 2 años de tratamiento que terminó en septiembre. O sea, Tenía una, era su capacidad instalada en ese era, momento. era, era lo que teníamos, sí, lo que Exacto. teníamos en ese momento hace 11 años, con una DIR en el 2013 0,6, y para mayo del 2015 con controles 2 veces al año, fue elevando de forma paulatina el antígeno prostático, ya tenía datos de recaída ya para mayo de 2015 con antígeno en 2,89. El paciente se le mandaron estudios de imágenes, que lo que teníamos en ese momento era un TAC y una tomografía y gamografía ósea. El paciente se perdió de la consulta, volvió hasta el año 2009, ya tenía un antígeno en 8, con un tiempo de duplicación de 36 meses, y le empezamos a hacer los estudios, la resonancia, como les decía, que describía un PIRADS 4 con solo enfermedad local, la biopsia, que era un Gleason 7,4 más 3, con los otros estudios de detección, que es lo que tenemos, taquia, abdomen y pelvis, con medio contraste y gamografía, y aparte la resonancia multiparamétrica. Y entonces, eso es lo que teníamos, con pocos síntomas urinarios. El paciente no tenía datos de toxicidad tardía, son muy importantes tener en cuenta. Si el paciente ha tenido una toxicidad tardía, sobre todo rectal, muy elevada, pues podría contraindicar un tratamiento. Y en abril del 2020, que fue el primer caso que hicimos, 36 grays en 6 fracciones en días alternos, lunes, miércoles, viernes, lunes, miércoles, viernes, o sea, son 2 semanas y 6 meses de terapia de privación androgénica. Muy rápidamente, nosotros tomamos la resonancia magnética en T2 únicamente. Inicialmente hacíamos biparamétrica, pero la difusión no nos ayudaba mucho, con 1,5 teslas. Entonces decidimos solo dejar en T2, función con tomografía, utilizando la sonda uretral, y ese es el tratamiento. Y aquí abajo pueden ver el histograma dosis y volumen, que cumple todas las restricciones de dosis que, que necesitamos, ¿no? Hoy sabemos que la tomografía suele sobreestimar el tamaño de la próstata un 20, un 30%, hay algunos otros que es un poco más. Entonces utilizamos la resonancia magnética, que nos ayuda mucho a delimitar el órgano, la glándula, y hacemos la planificación acá. Algunas conclusiones muy rápidas, con un seguimiento todavía tal vez un poco corto, y el control local y bioquímico parece bastante razonable en estos pacientes. La mayoría de las tienen grados de toxicidad, tanto agudos como crónicos, son manejables y son realmente muy bajos. De los pocos pacientes que hemos tenido, no hemos tenido toxicidad aguda grado 3, ni toxicidad crónica. Claro, tenemos muy poquitos pacientes y muy poquito seguimiento, eso no podemos decir nada todavía, pero nos ha ido, va bien. Es una técnica definitivamente, gracias a la plataforma CyberKnife, es alentadora, realmente permite un control en los estudios y una toxicidad aceptable. Y muchos dicen, bueno, que debe administrarse con precaución en algunos centros que hayan tenido ya experiencia, que hayan hecho SBRT previamente al tumor primario. Evidentemente, como todo, pues estamos pendientes de que se presenten estudios prospectivos que evalúen tanto la toxicidad a largo plazo como los resultados oncológicos de estos pacientes, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de empezar, como les digo, tenemos poquitos pacientes, pero pues eso nos permite poder intentar curar a esos pacientes cuando tienen una recaída local. No, pero me deja sorprendido porque finalmente estamos hablando, como dijo, de 1 de cada 4 pacientes con cáncer de próstata recae. Eso es un número alto.
Entonces ya no es, o sea, ya los retratamientos son una realidad Sí, en un área de radioterapia oncológica. así es. Aquí juega un rol importante la tecnología, ¿cierto? Usted dijo algo, en el 2010 teníamos una capacidad instalada, lo que podíamos hacer. Este paciente se le trató de esta manera, pero 6 años después, en el 2016, tenemos una capacidad instalada diferente, otra realidad mucho más avanzada, un equipo que me permite a mí poder administrar 36 Grays en 6 fracciones. Entonces, estamos hablando de un escalamiento de la dosis superior. Así es. Bajo su concepto, cuál ha sido el rol de la tecnología? ¿Qué nos podría hablar acá? Ha sido preponderante, ha sido fundamental, Amílcar, porque previamente no lo podíamos hacer, no nos atrevíamos. Hay algunos grupos ahí en la década de 90 que se atrevieron a reirradiar pacientes en 2D, inclusive en 3D, con unas toxicidades muy altas. La tecnología, la precisión que nos permite, bueno, primero la buena selección de pacientes, el trabajo multidisciplinario, poder tener imágenes de calidad, poder tener imágenes con alta precisión y tener un equipo como es Cyber con la plataforma Multiplan en cuanto al tracking y el seguimiento de estos pacientes en tiempo real nos permite y nos asegura que el paciente va a ser tratado con lo que a mí esa palabra la utilizo mucho, la exacta precisión en la entrega del tratamiento, ¿no? Y la seguridad que tienen los pacientes, nosotros y los pacientes. Obviamente aquí hay un grupo de trabajo muy importante, están las imagenólogas que nosotros tenemos, el físico médico que tenemos, todo eso nos permite poder tener esa seguridad en la planificación y entrega de ese tratamiento a los pacientes. Fíjese, usted dice una palabra, un concepto que me parece interesante y que quiero rescatar: exacto, precisión. Para nosotros los físicos médicos, exactitud y precisión van separadas. Sí, Aunque están relacionadas, una tiene que ver con siempre el experimento famoso del tiro al blanco, ¿no? sí, Si das en el sí, blanco eres exacto, si das pero fuera del blanco, pero lo haces repetitivamente en el mismo lugar, eres preciso. es preciso, pero no exacto, claro. Pero usted ya habla de un concepto unificado de exacto, precisión, y eso es demasiado interesante. Bueno, Doc, yo estoy complacido. Yo creo que la audiencia también está complacida con su excelente presentación. Conocimos de usted, quién realmente es Julio Argüello, que a veces ya no está vestido de bata blanca, sino que está en un ambiente un poco más relajado, de su casa, de su jardín, hablándonos un poco de su vida y pues de su experiencia en esta área de cáncer de próstata. Yo quiero hacer un par de preguntas adicionales. ¿Usted ha estado en Colombia? Sí, poco desgraciadamente, pero sí. ¿Qué le gustó de nuestro país? Bueno, es una buena pregunta. Yo conozco más de Colombia fuera de Colombia que estando en Colombia. A ver, he estado, En todos lados hay un colombiano siempre. eh, tuve la eh, eh, el gusto de conocer cuando estaba en, en Barcelona de un grupo de colombianos haciendo la especialidad allá y bueno, me sentí más en casa cuando estaba con ellos, ¿no? Definitivamente. Y aquí, no sé si me está escuchando, pero le mando un gran saludo a Ramiro Ramírez, a Iván Ríos, que están allá en Colombia trabajando, que tuve el placer de conocerlos en Barcelona, ellos se formaron allá y bueno, se sentía uno más en casa, ¿no? Cuando estaba ahí con ellos compartiendo alguna que otra actividad académica, etcétera. Y también le mando un saludo a Alba Riveros, que trabaja en Bogotá, que fue compañera mía allá en Madrid también, que una persona que le tengo mucho aprecio y una gran admiración por todo el conocimiento que también ha llevado de donde estuvo ahora a Bogotá, ¿no? Qué bueno. Pero de Colombia pues he estado tres veces y así muy poquito tiempo, desgraciadamente. Bueno, doctor, que sea una oportunidad para que pueda venir a nuestro país, visitar los amigos,
Colombia, como usted lo dice, un país muy hospitalario. Nosotros los colombianos nos caracterizamos por eso. Es momento que se me metió acá una llamada. Suele pasar. Suele pasar. Esto de hemos hecho 100 webinars y nos sigue pasando lo mismo. Pero bueno, agradecerle por esta presentación. Yo quisiera pasar en este momento a el periodo de preguntas. Hay inquietudes por parte de la audiencia, del público. Excelente. Y quisiera pues empezar a formulárselas. Aquí hay un asistente que pregunta, ¿utilizan fiducias? ¿Cómo es el proceso? Sí. Siempre. Siempre utilizamos fiduciales de oro intraprostáticos que colocamos una semana antes de la simulación siempre. 4 fiduciales de 4 a 6 es lo que la Accurate solicita. Utilizamos generalmente 4, nos ha ido bien. Hemos tenido un par, tal vez, que me acuerde, que una de las fiduciales no se veía bien. Al principio con los radiólogos intervencionistas no entendían la parte geométrica, geográfica, la colocación de los fiduciales para que se vieran con las cámaras de 45 grados, pero ya con la segunda colocación fue más sencillo y siempre. Inclusive, no mía, la recomendación de los expertos es que si vas a hacer esto, inclusive con Linac, con Rapidar o BIMAT, lo que sea, utilices fiducia siempre. En ese IRT de próstata siempre. Aquí tiene otra pregunta. Buenas noches, doctor. ¿Qué tipo de colimador utiliza? Generalmente, bueno, eso obviamente se encargan los físicos, pero utilizamos, utilizamos Cyber, ¿verdad? Y a veces hay una, generalmente lo más utilizable es el iris, ¿no? Del Cyber, es lo que más utiliza en la plataforma de Cyber para ese tipo de tratamiento. Los colimadores generalmente los utilizamos para lesiones del sistema nervioso central o otras lesiones, pero en próstata es con el iris, generalmente. Dice, ¿cómo fue el cambio de terapia en arco a radiocirugía robótica? ¿Cómo fue ese proceso? No entiendo, Mica, a ver si me... Yo creo que O se sea, refiere. ¿Cómo fue el cambio de terapia? Déjeme, se la leo textualmente. ¿Cómo fue el cambio de terapia en arco a radiocirugía robótica? ¿Cómo fue ese proceso? será parte mía. Bueno, más bien fue un poco al revés, ¿no? Porque cuando yo me empecé a formar, empezamos a trabajar no en este país. Bueno, empezamos en este país por allá del 2000, no sé si algún compañero me recuerda, pero tal vez 2014, 2015 empezamos con IMRT, un Linac IMRT estático, colocando marcadores fiduciales, haciendo KB diario. No teníamos con VCT, pero empezamos a utilizar, colocábamos 3 fiduciales para Linac y hacíamos IMRT estático. Y después el cambio en mi caso fue a Cyber, ¿no? Con la plataforma Cyber y ahora en la seguridad social hacemos BIMA, ¿no? Más o menos ha sido así, digamos, un poquito diferente el cambio, pero más o menos así ha sido el cambio, ¿no? O la secuencia, ¿no? Aquí tiene otra pregunta. ¿Cómo hacen los implantes de fiduciarios para la planificación de SBRT? Y los hacemos mediante ultrasonido transrectal. Hay algunos grupos que han implementado que lo hacen transperineal, ¿verdad? Inclusive hay muchos grupos donde, sobre todo en centros que tienen una gran experiencia en braquiterapia, nosotros no tenemos experiencia en braquiterapia prostática, pero sí sé que hay mucha gente que tiene mucha experiencia, que tiene centros donde hace braquiterapia de próstata hace muchos años, sobre todo en Sudamérica, en México, ¿no? Eh, y se pueden poner, si ya hacen braquiterapia hace años, pues se pueden poner transperineal. Nosotros lo hacemos y creo que mucha gente lo hace por medio del ultrasonido transrectal. Se colocan los fiduciales. Realmente es un procedimiento relativamente sencillo. Hay una sedación, hay una anestesia local, sedación, y por lo general estos procedimientos no suelen durar más de 15, 20 minutos.
Bueno, utilizamos una serie de procesos previos, ¿no? Hay una medicación previa, consentimiento informado, o sea, y algunas indicaciones que utilizamos, pero en sí el procedimiento es por medio de ultrasonido transrectal. Perfecto. Aquí hay una pregunta del doctor Luis de los Reyes, oncólogo también, colega suyo, trabaja en Quito. Pregunta, excelente conversatorio. ¿Utilizan balón rectal para separar el recto y la sonda vesical? Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. El grupo de Pasquier, el grupo de Lille, utiliza un balón rectal diferente a los que hemos utilizado en algún momento, pero ellos utilizan un balón rectal. Nosotros no utilizamos nuestro siguiente, digamos, paso, que no es fácil, y los que trabajamos en Latinoamérica sabemos que no es fácil, es utilizar un gel de ácido hialurónico, llámese SpaceOAR. Ya le estoy haciendo un poco publicidad a Boston Scientific, pero que ese paso yo creo que es fundamental, sobre todo en reirradiación, para intentar separar esa pared anterior del recto con la pared posterior de la próstata. Ese es el paso que nosotros tenemos que seguir, sobre todo en reirradiación, pero no utilizamos balón. No utilizamos balón. Y en tratamiento primario no mucha gente lo hace. En Estados Unidos están utilizando casi toda la gente que hace SBRT de próstata, utiliza ese SpaceOAR. Un problema aquí, y para nosotros en Latinoamérica evidentemente es un problema importante, es el precio que tiene SpaceOAR. Es un precio elevadísimo. Eh, y hemos estado conversando con algunas personas. Hay algunas cosas interesantes que luego podemos conversar sobre espaciadores de más bajo costo, ¿no? Que eso también hemos empezado a trabajar un poquitito, pero no utilizamos balón, ni en tratamiento primario, y hasta el momento tampoco en reirradiación, que como les decía, yo creo que el paso siguiente es eh, un espaciador un gel espaciador, eh, el que sea pronto en reirradiación. Eso sí, creo que es importante y necesario. Bueno, y la última pregunta, doctor, aquí. ¿Cuál es el sistema de tracking? ¿Puedes seguir las fiducias en tiempo real? ¿Cuánto tiempo se demora? En el tratamiento completo de tracking, como le decía al inicio, suelen ser entre 30 y 35 minutos de cada tratamiento. Hemos tenido pacientes que han durado un poquito menos. A veces cuando el fiducial no se ve bien, y la toma de imágenes a veces es un poquito compleja, pues hemos durado 35, 40. Pero en todo el proceso, desde que el paciente se acuesta hasta que se van tomando las imágenes y el paciente termina, como decía, promedio 30 minutos es el promedio en lo que hemos durado la mayoría de los pacientes, con todo el sistema de tracking. Ok. Bueno, doctor, quiero agradecerle de nuevo por su tiempo, por estar acompañándonos hoy y hablándonos sobre todos estos temas interesantes. Y quiero agradecer también al público, a la audiencia, todos los que se tomaron el tiempo para conectarse desde sus casas, desde su lugar de trabajo. Muchas gracias a todos. Doctor, le doy un espacio para si se quiere despedir, saludar. Bueno, muchas gracias a todos los que sacaron su tiempo para estar acá. Y gracias otra vez a Ricardo, a Milcar, a todo el grupo de Rocol. De verdad, muchas gracias por la invitación. Y yo creo que nada más me queda como eh, eh, decirle a los colegas que la especialidad ha ido creciendo, cada día más, que cada vez somos más atrevidos, ¿no? En la entrega de los tratamientos. Gracias a todos estos avances, eh, podemos beneficiar, impactar en los pacientes. Y, soy un gran entusiasta de esto, y quiero transmitir ese entusiasmo a todos para que nos esforcemos cada uno en nuestros países, cada uno en nuestros centros, a, 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 a las autoridades sanitarias, a los centros oncológicos en general, a que la tecnología está mejorando, cada día es mucho mejor, y que eso definitivamente tiene un impacto no solo
en el control de la enfermedad, en las toxicidades, inclusive en la supervivencia de nuestros pacientes y nunca desfallecer. Porque, como decía una persona que aprecio mucho, y en Latinoamérica la apreciamos mucho, el doctor Ángel Montero de San Chinarro, Madrid, no hay curación del paciente con cáncer sin tratamiento local. No hay curación del paciente con cáncer sin tratamiento local. Eso es, creo que fundamental, y eso ejemplifica mucho más de lo que nosotros tenemos que hacer el día a día con nuestros pacientes y en nuestra especialidad. Gracias, doctor. Realmente estamos A muy usted las gracias. complacidos por todas estas enseñanzas. Y bueno, nos veremos en una próxima ocasión para Voilà. hablar de otro tema interesante, y bienvenido a Colombia siempre que quiera. Créame que aquí tienen las puertas abiertas, y Colombia es un país muy interesante para Sí. trabajar, visitar, conocer. Sí. Un abrazo a la Muchas distancia gracias a todos. Un abrazo. Y a y cuidarse. un saludo a todos también. Bye bye. Buenas noches. Hasta luego.